Primeramente apóstoles, el Señor ha puesto profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, luego los que ayudan. Y quise resaltar eso porque el apóstol Pablo encontró que había un grupo dentro de la categoría de apóstoles, dentro de profetas, dentro de maestros, dentro de evangelistas, pues encontró que había gente que ha sido llamada y ungida por Dios para ayudar. Luego los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera. Pero vamos a centrarnos en los que ayudan, porque se va a demandar de parte del Señor que podamos ayudar en los diferentes lugares donde nos encontremos, en las diferentes comunidades donde estemos nosotros participando. Es importante entender que hay procesos que se van a mover en nuestra vida y nos van a llevar exactamente al lugar donde Dios nos quiere tener, pero se va a demandar que podamos ayudar. Aquí no se trata de qué título es el que tengo para poder ayudar. ¿Será que yo soy un pastor? ¿Será que soy un maestro? ¿Será que soy un profeta, un apóstol? Creo que eso se va a ir descubriendo en el paso. Pero es importante calificar aquí, en esta primera línea, le llamamos la primera línea de avanzada y es los que ayudan. ¿Qué necesitamos ahora? Oye, no necesitamos tanto título, porque me he dado cuenta a lo largo de estos años que a veces el título hace muchísimo daño. Y a la gente se le da un título y se le olvida ayudar. Es como si el título lo convirtiera en una especie de cacique o de patrón, donde ya no quieren involucrarse absolutamente en nada por un título que se les ha dado. Al contrario, creo que cuanto más reconocimiento tengamos, debe ser por el resultado del más hacer, del más involucrarnos, de meter nuestras manos en el arado. Jesucristo dijo que quien pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino. Significa que poner la mano en el arado debe ser una continua expresión de nuestro servicio al Señor, siempre dispuestos a ayudar. El apóstol Pablo en Hechos 16, 8 al 10, tuvo una visión y en la visión vio a un macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Así que ellos decidieron continuar y entrar a Macedonia para ayudar. Y estoy hablando de apóstoles que han sido llamados con un ministerio muy poderoso, pero ante todo para ayudar. Luego vimos esta historia hermosa del primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 15 al 18, donde algunos escapan del lado del el rey fallido, del rey fracasado Saúl, lo abandonan y se van a buscar a David al lugar fuerte. Y estos cuando fueron a buscar a David encontraron que el Jordán estaba desbordado en todas sus riberas y aún así lo cruzaron. Confrontaron y enfrentaron ejércitos que se oponían a que ellos llegaran hasta donde estaba David. David sale al encuentro de ellos y les dice, si ustedes han venido a mí para generarme paz y para ayudarme, importante eso, entonces mi corazón será unido al de ustedes. Más si han venido aquí para entregarme a mis enemigos, que el Señor lo vea y lo demande. Pero dice la escritura que en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre Amasai, que era jefe de los 30, y profetizó y dijo por el Espíritu, oh David, por ti y contigo, hijo de Isaí, por ti David tiene que ver con fidelidad y contigo tiene que ver con lealtad. Paz, paz para contigo y paz para con tus ayudadores. Nuevamente se toma esa característica de que quienes estaban con David eran ayudadores y dice el Espíritu, pues también Dios te ayuda. El Espíritu está confirmando que Dios ayudaba a David. Así que Dios se involucra como un ayudador. Paz para con tus ayudadores. Nosotros hemos venido para ayudarte. Como en los días de Pablo, pasa y ayúdanos. Por eso Pablo tenía que escribir en esa carta a los Corintios. Sé que hay apóstoles, sé que hay profetas, sé que hay evangelistas, pastores y maestros, pero también sé que hay gente llamada a ayudar, porque también Dios nos ayuda. Teniendo esto como una pequeña introducción, hoy hablaremos acerca del principio del arca. Hablaremos de los que ayudan, pero viendo como ejemplo el arca, ese mueble, ese cofre que Dios ordenó a Moisés que pudieran darle forma, que pudieran crearlo en la tierra, porque es un modelo celestial. De hecho, la Biblia en el libro de Apocalipsis se habla de un tabernáculo celestial y se habla de un arca celestial. Así que a Moisés se le revela este mueble proyectado por una visión desde el cielo y Dios le dice a Moisés, hazlo tal y cual como se te ha mostrado en el monte. Y vamos aquí a ver varias porciones de la palabra que nos ayudan a entender cuál es el principio detrás del arca y que podamos nosotros comprender cómo esto impacta a quienes hemos determinado poner nuestra mano en el arado y ser parte de los que ayudan. Éxodo capítulo 25, verso 12 al 15 dice, funde 4 anillos de oro para colocarlos en sus 4 patas, 2 en cada costado. Prepara luego unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca para transportarla.
Deja las varas en los anillos del arca y no las saques de ahí. El mueble que ustedes están viendo en pantalla, ese es el mueble, ese es el diseño correspondiente al arca del pacto. Un artefacto, un mueble muy, muy antiguo, sobre lo que hoy en día pues hay muchos misterios, ¿no? De hecho, recuerdo cuando este actor que hizo de Indiana Jones, Harrison Ford, que hizo las películas de Indiana Jones, de repente él hace la película Los Buscadores del Arca Perdida, ¿no? ¿Recuerdan esa película? Es donde ellos se enlistan a ese proyecto de encontrar esa arca que se perdió, y es muy interesante lo que Harrison nos muestra a través de esa película. Bueno, esa es la arca del pacto de la que estamos hablando aquí, pero todos sus diseños tienen un mensaje, hay un código metido en cada uno de los diseños del arca. Esos 4 anillos, esas varas que van en esos anillos para transportarla. Ahora, dice el libro del Deuteronomios capítulo 10, versículo 8, en aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y estar en su presencia y para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre como hasta hoy lo hacen. Es decir que además de que se envió las medidas precisas de cómo se debía construir el arca, asimismo se delegó quiénes eran las personas que podían transportar el arca. Nadie más podía poner esa arca en sus hombros, sino solamente los de la tribu de Leví, los sacerdotes. Dentro de los levitas hay una facción que se llaman los coatitas. Y se llaman coatitas porque son hijos de Coat, y Coat es descendiente de Leví. Bueno, estos coatitas se les dio el privilegio de ser los transportadores del arca. Nadie más podía hacerlo. Incluso para transportarla tenían que cubrirla de una serie de telas importantes que cada una de ellas tiene obviamente su significado importante. Ahora, ¿qué podemos nosotros sacar aquí de estos principios del arca? Número uno, que el principio fundamental de los 4 anillos, los 4 ángulos o las 4 patas, 4 sacerdotes, que a través de unas varas transportan la gloria de Dios, tiene un profundo significado y diseño poderoso que no se puede alterar. Repito, que no se puede alterar. Y hablando acerca de los equipos llamados por Dios para ayudar, pues vamos a empezar a identificarnos con cada uno de los sacerdotes elegidos por Dios para transportar el arca. Obviamente, no era un trabajo sencillo, no era un trabajo fácil, porque esa arca era hecha de madera de acacia, una madera súper, súper especial y súper pesada, además recubierta con oro. Los querubines que estaban en la parte de arriba eran hechos de oro puro, así que ese cofre debió pesar toneladas. Pero los sacerdotes que transportaban el arca lo hacían por relevo. Uno la transportaban hasta donde sus fuerzas les diera y luego eran relevados por otro grupo de sacerdotes de la misma corte. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Estos sacerdotes representan las personas involucradas para ayudar, las personas que Dios ha llamado para ayudar, dando a entender con esto que el trabajo no es fácil y que se debe pagar un alto precio a la hora de involucrarnos para ayudar. Si tú crees que los que ayudan, involucrarse, los que ayudan, pues es una tarea fácil, pues en realidad no lo es. Sabemos que hay un precio que pagar, sabemos que hay que involucrarnos, sabemos que, como decimos, denos el agua donde nos dé, debemos estar dispuestos siempre a servir. Entonces vamos a ver un poquitico algunas cosas importantes antes de poder continuar con el desarrollo de este taller. Vamos a ver una advertencia. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 1 al 8. Ustedes lo van a poder corroborar, obviamente, en las escrituras. En el tiempo del rey David tuvo que aprender una dolorosa lección cuando, a precio de muerte, el Señor le estaba recordando la importancia de moverse en los diseños, la forma, el orden y las personas apropiadas para gobernar bien. Noten lo que estoy señalando aquí. El Señor le estaba dando una lección a David para que recordara, número uno, los diseños. Número dos, las formas de hacerlo. Número tres, el orden que debía tener el transportar ese cofre. Y número cuatro, quiénes eran las personas apropiadas para ser parte de esto. Porque en esas 4 cosas vamos a estar enfocándonos en este taller. En los diseños, si hemos realmente entendido los diseños, la forma correcta de poner en práctica esos diseños, el orden administrativo en el que se deben hacer o el servicio a Dios como se debe prestar y las personas apropiadas o indicadas para esta tarea. Porque seguramente nosotros nos vamos a encontrar rodeados de muchas personas, pero que quizá todavía no han sido señaladas para una tarea tan importante. Vamos entonces a ver el paso a paso de lo que ocurrió
para que esta advertencia nos quede clara en el corazón. Vamos a estar viendo segundo libro de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 hasta el 8. Comenzamos aquí en el verso 1. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel. Escuchen, 30 batallones. Y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Así que David se dispone a trasladar este mueble, trasladar el arca desde el lugar donde se encontraba, Balá de Judea, específicamente en una ciudad de la que vamos a hablar en unos momentos más adelante. El versículo siguiente nos dice, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab. Tengan en cuenta ese nombre. Abinadab significa generoso o un hombre generoso. Se la llevaron de casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Mucha atención. Ordenan una carreta, preparar una carreta, ponen encima de la carreta el arca, como ustedes están viendo en pantalla, y el arca estaba en casa de Abinadab. Ya llevaba alrededor de 20 años, amados. 20 años llevaba el arca en casa de Abinadab, pero eso lo vamos a ver ahora. Dos de los hijos de Abinadab, Usa y Ahío, eran los que estaban, digamos, como guiando la carreta nueva. Iban al frente, buscando que todo el recorrido saliera bien. Ahora, observen lo que ocurrió aquí. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, hijo de Abinadab, que iba al frente de la carreta, extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Y con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Ojo, amados, de repente una procesión de alabanza, de fiesta y de regocijo termina convirtiéndose en un momento fúnebre, en un momento de duelo, en un momento de luto y dolor. Todo el brillo de una intención terminó en el dolor de la pérdida de alguien muy preciado como nuestro amado Usa, cuyo nombre significa el fuerte. Mucha atención a este cortometraje que he preparado para que entendamos qué fue lo que sucedió. Mucha atención. Y la lección más brutal la aprendió un hombre que solo intentaba ayudar. Siglos después, el rey David organizó una celebración masiva para llevar el arca a Jerusalén. 30,000 soldados de escolta, música de arpas, liras, panderos. Pero David cometió un error garrafal. Colocó el arca sobre un carro nuevo tirado por bueyes, método filisteo, no levítico. Y en la era de Nacón, los bueyes tropezaron. El carro se sacudió. Un hombre llamado Usa extendió la mano para sostener el arca, un acto reflejo. Lo que tú y yo habríamos hecho. Exactamente lo que tú y yo habríamos hecho. Dios lo fulminó en el acto. 2 Samuel 6:7. La música se detuvo. 30,000 hombres se quedaron en silencio. Usa yació junto al cofre brillante, muerto. Y en algún lugar entre la multitud, la esposa de Usa esperaba a un hombre que nunca volvería a casa. David exclamó, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Segundo de Samuel 6:9. ¿Cómo se supone que lleve su trono si su trono mata a quien lo toca? ¡Wow! ¡Qué tremenda experiencia la que vivimos en esta porción de la palabra! Como ustedes acaban de ver en el pequeño video, pues tal y cual ocurrió. Y fíjense que dice que llevar el arca en carreta era un método filisteo. Fueron los filisteos los que secuestraron el arca muchos años atrás. Y mientras el arca estuvo entre los filisteos se enfermaron y cientos de ellos murieron. Así que se enfermaron de tumores, dice la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 6, 5, 6 y 7 nos habla de esto. Así que ellos necesitan devolver el arca, pero no tienen a nadie con quien enviarla, así que ponen el arca sobre unos bueyes y la envían para que la recojan a donde sea que lleguen los bueyes, pero nadie más puede tocar esa arca. Miles de filisteos murieron porque no supieron cómo administrar
una manifestación tan gloriosa de la presencia de Dios a través de un mueble como el arca. Ahora, ¿quién fue Usa? Importantísimo conocer acerca de él. Usa, cuyo nombre significa el fuerte, como dijimos ahora hace un momento, hijo de Abinadab, pues el arca estuvo en su casa cerca de 20 años, amados. Ojo con este dato. Antes que David se interesara en llevarla a Jerusalén, significa que Usa de algún modo se había familiarizado con el arca. Ojo con esto que les voy a tocar aquí. Un principio muy poderoso, importante y urgente a tener en cuenta. ¿Qué peligroso cuando nos familiarizamos tanto con los asuntos del Señor, con los asuntos de Dios, que se nos olvida el peso de santidad y el respeto que Él merece? Nos familiarizamos tanto con eso que casi que tomamos a la ligera o por juego o por diversión los asuntos sagrados. ¿Saben? Cuando el arca llegó a casa de Abinadab, es muy probable que Usa fuera un niño o fuera un adolescente, tal vez que tuviera 10 o 15 años. Para este momento, después de 20 años, tal vez tendría 30 o 35 o tal vez un poco más, qué sé yo. El punto es que el arca estuvo demasiado tiempo en su casa. Uno de los hijos de Abinadab, hermano de Usa, fue el encargado para tener ese cuidado con el arca, para administrar el arca y de repente ver que no fueran a cruzar límites con el arca, ¿verdad? Y Usa llevó 20 años viendo el arca en su casa. Pienso yo, tal vez esto de llevar tanto tiempo caminando y viendo esta arca en su casa fue lo que le dio en el momento la ligereza de extender su mano para evitar que el arca se cayera. Tal vez para Usa este mueble fue simplemente una especie de trofeo que había llegado a las manos de su padre Abinadab. Tal vez simplemente era una especie de recordatorio, o tal vez una especie de, perdón que lo diga de esta manera, amuleto o talismán o ídolo que pudiera simplemente moverse de un lado a otro. No, Usa perdió de vista lo sagrado, perdió de vista lo importante, perdió de vista lo santo, perdió de vista el no haber profanado el lugar donde Dios era manifestado. Ya era suficiente con toda la ofensa que el arca o Dios mismo a través del arca había recibido de parte de los filisteos, por lo cual muchos murieron. Llegó a casa de Abinadab y esto nos lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim, se llamó la ciudad, y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca del Señor. Eleazar, hijo de Abinadab, fue santificado. Escuchen esto. Esa palabra santificado del hebreo kadosh fue apartado para. Su función era ayudar a que se guardara el arca del pacto, el arca del Señor, que se mantuviera en un lugar cerrado y que fuera guardada para que no fuera profanada. Usa creció viendo a su hermano Eleazar hacer ese trabajo. Tal vez los primeros años significó mucho para él, pero con el tiempo se convirtió simplemente en una profesión, y ese es el error que muchas veces cometemos cuando profanamos lo santo y lo sagrado del Señor, tomando a la ligera un oficio como el Señor nos ha entregado o un oficio al que el Señor nos ha llamado. Y no me estoy refiriendo a ninguna clase de ministerio apostólico, profético, pastoral o de maestro o de evangelista. Me estoy refiriendo a ese servicio, a ese ministerio donde nosotros hemos sido llamados a ayudar. Somos los que ayudan, según lo que Pablo escribió a los Corintios. Así que no podemos nosotros tomarnos a la ligera un oficio y una tarea y una actividad tan importante como es el servir al Señor. Y creo que fue un movimiento ligero, aunque con muy buena intención de parte de Usa, pero Usa no era un sacerdote, Usa no era un levita, Usa no era un coatita, Usa no era la persona indicada para acercarse al arca. Y aunque fue buena su intención, el resultado fue mortal. Esto significa, amados, que las buenas intenciones no suman a nuestro favor mientras estemos fuera de la voluntad de Dios. Repito, las buenas intenciones no suman a nuestro favor mientras estemos fuera de la voluntad del Señor. Importa más la voluntad del Señor, el cómo, la forma, el diseño, la manera como Dios ha dicho que deben hacerse las cosas, y no simplemente porque a nosotros se nos ocurra. Ojo,
amados. Esta situación que ocurrió, dice la Biblia, David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que se conserva hasta el día de hoy. En la parte de abajo está la referencia en hebreo, Pérez Usa, que es lo que significa el lugar, el quebrantamiento de Usa, o el lugar donde Usa fue quebrantado. Y vemos entonces allí a David rompiendo sus vestiduras y diciendo: ya estoy bastante confundido, golpeado, alterado, enojado, no voy a continuar trasladando el arca, y toma la decisión de que el arca fuera, de alguna manera, me imagino, acomodaron ahí con los palos y como pudieron, y volvieron y la pusieron en la carreta y la llevaron a casa de un hombre llamado Obed-Edom. Allí se quedó el arca mientras David pasaba su duelo, pasaba el dolor de haber perdido muy seguramente a su gran amigo Usa. Tenía que apartarse y tratar de encontrar respuestas a lo ocurrido, porque no las tenía. Todavía David no había entendido lo que había sucedido aquí. Entonces, esto nos lleva a entender el diseño. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2 al 15, vemos cómo David, durante los 3 meses que estuvo el arca en casa de Obed-Edom, luego de superar la pérdida de su amigo, se puso en la tarea de investigar qué fue lo que salió mal, qué fue lo que se hizo mal en esta operación. Y en esta referencia del primer libro de Crónicas, pues encontramos cómo David poco a poco fue encontrando el diseño. Cada instrucción que el Señor nos ha dejado en su palabra requiere de mucha atención y precisión, amados. Escuchen, fallar a eso puede ser desastroso. Cada instrucción que Él nos ha dejado en su palabra requiere de nuestra atención y de precisión. Como ustedes están viendo la imagen, hay diseños en la palabra que cada cosa que nosotros hacemos para Dios debe corresponder exactamente al diseño que está establecido en su palabra. Faltar a eso puede traer muchas complicaciones. Atentos al siguiente video, que nos va a mostrar cómo era el diseño y la manera de transportar este cofre sagrado. Mucha atención. Y en las 4 esquinas inferiores fundió 4 anillos de oro macizo. A través de ellos insertó 2 varas largas de acacia cubiertas de oro. Y aquí Dios añadió una orden que no aplicó a ningún otro mueble del santuario. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Éxodo 25:15. Todos los demás muebles, el altar, la mesa de los panes, el candelabro, podían remover sus varas cuando el campamento se detenía. El arca era la excepción absoluta. Sus varas permanecían siempre insertadas, siempre listas. Porque Yahvé no era una deidad estática atada a un templo de piedra. Era un Dios peregrino, siempre listo para moverse. Solo los coatitas podían transportarla, sobre los hombros, con las varas, nunca en carros. Y tenían prohibido tocar el cofre o mirarlo sin cubierta. No tocarán cosa santa, no sea que mueran. Números 4:15. Resultado: mientras 1 millón de personas marchaban por el paisaje gris del Sinaí, al frente, a 800 metros de distancia reverencial, avanzaba un bloque rectangular de azul puro, un fragmento del cielo caminando sobre la tierra. Muy bien, mis amados. Aquí encontramos cómo David empezó a investigar el diseño. Y el versículo 2 del primer libro de Crónicas, del capítulo 15, luego dijo David: solo los levitas, estoy refiriéndome a los coatitas, pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan por siempre. Aquí explotó la cabeza de David y me imagino que se sintió la persona más torpe y seguramente lidiando con la culpa de no haber entendido cuál era el diseño y la manera de transportar el arca, que no era poniéndola sobre una carreta al modelo filisteo, a la forma filistea, sino que existían un grupo de personas, sacerdotes, levitas, coatitas, que habían sido seleccionados para ayudar en esta función específica de trasladar el arca del pacto de Dios. Aquí David se dedicó a estudiar y a preguntar, y le dijeron: no, ve y lee los libros de Moisés y entiende que es que no era de esa manera.
Era de esta, no es en una carreta tirada por bueyes, la deben llevar personas, levitas, en sus hombros. Aquí David lo entiende y dice, ahora sí, vamos a regresar por el arca, pero esta vez lo vamos a hacer bien. Vamos a utilizar la forma correcta, el diseño correcto, para que podamos tener el éxito que no tuvimos en los meses anteriores. A ellos Dios los ha llamado para que sirvan. Entendió David que había un precio que pagar al momento de trasladar el arca y no simplemente llevarla en coche o llevarla en carreta o llevarla en carretilla. Yo no sé qué otros nombres darle para dependiendo de donde se encuentren, en qué región del planeta estén. Significa que no podemos tomarnos a la ligera cuando se trata de hacer movilizar los negocios del Padre. Permítanme utilizar esa palabra. No podemos movilizar los asuntos sagrados en algo o de formas que no nos cueste, sino que siempre los planes de Dios involucran personas y no animales. Personas, hombres y mujeres llamados y apartados por Dios para que ayuden en algunas tareas que Dios mismo ha seleccionado. Verso 11 al 13. Luego David llamó a los sacerdotes y les dijo, como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, purifíquense y purifiquen a sus parientes para que puedan traer el arca del Señor Dios de Israel al lugar que he dispuesto para ella. La primera vez, refiriéndose al día en que murió su amigo Usa, la primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios como está establecido, y por eso Él se enfureció contra nosotros. Aquí David asume la responsabilidad. Dice, ni ustedes la transportaron, pero es que también fue que nosotros no consultamos cómo debía hacerse esta tarea. En los versos siguientes, versos 14 y 15, entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para transportar el arca del Señor, Dios de Israel. Luego, los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. El resultado final, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado. Muy bien, amados. Hasta aquí vamos a dejar esta clase. Vimos entonces la importancia de entender el diseño y los riesgos de alterar, no entender o no consultar estos diseños establecidos por Dios en su palabra.